La informática forense es una disciplina de las tecnologías de la información que se dedica a la adquisición, análisis y presentación de evidencias digitales en contextos jurídicos. Su aplicación es muy amplia, tanto en investigaciones criminales como en litigios civiles, incluyendo el análisis de dispositivos de almacenamiento de datos, como los discos duros, los dispositivos móviles, redes de computadoras, además de varios archivos digitales y multimedia. La última memoria de la Fiscalía General del Estado desvela una realidad inquietante. En 2020 se contabilizaron más de 16.000 procedimientos judiciales en toda España, lo que representa un aumento del 28,69% en el volumen anual de casos. Para comprender mejor el alcance de la situación, es necesario contrastar estas cifras con las proporcionadas por el Observatorio Español de Delitos Telemáticos, que reporta 305.477 ciberdelitos en 2021, con una tendencia al alza cada año. Estos datos sugieren que solo se ha llevado a juicio el 5,9% de los casos. Para abordar esta situación, el Ministerio de Interior ha aumentado en 714 el número de agentes enfocados en la investigación de delitos telemáticos en 2022, alcanzando un total de 1.352 efectivos. Pero si dividimos los 305.477 casos entre el número de agentes, se obtiene que cada investigador debe manejar más de 225 casos al año. Esta carga de trabajo se agrava por la falta de protocolos de análisis establecidos, la escasez y la ineficiencia de los sistemas de gestión de evidencias digitales y el análisis de archivos multimedia. Investigar tal volumen de delitos requiere recopilar pruebas que permitan resolver los casos mediante un sistema que asegure no solo el análisis de una amplia cantidad de evidencias, sino también la cadena de custodia de las mismas. Este proceso representa uno de los mayores desafíos tecnológicos que las fuerzas de seguridad del Estado, así como investigadores, peritos judiciales y abogados, van a tener que hacer frente. Es crucial subrayar que no solo se debe hacer un seguimiento riguroso de las evidencias obtenidas, sino también de las pruebas recopiladas durante la investigación. Estas pruebas deben garantizar una trazabilidad que asegure esa autenticidad y su correspondencia exacta con las generadas por los investigadores. En conclusión, el aumento de los delitos cibernéticos y el uso cada vez más generalizado de los medios digitales en investigación penal han incrementado la demanda de servicios de informática forense, presentando un significativo desafío para el sector de la seguridad pública. Es por tanto imperativo continuar desarrollando y perfeccionando estas herramientas y técnicas para la adquisición, análisis y preservación de evidencias digitales, fortaleciendo la capacidad de los órganos judiciales para investigar y prevenir delitos en los entornos digitales. Ahora que hemos hecho esta breve introducción, vamos a explicar los diferentes elementos que conforman Probatia como solución a la gestión, al análisis y a la presentación de evidencias digitales en procesos de investigación policial y forense. La cadena de custodia es el procedimiento de trazabilidad controlada que se aplica a las evidencias digitales a lo largo de toda su vida útil. La cadena de custodia tiene como fin preservar la integridad y autenticidad de estas, asegurando en todo momento, es decir, durante todo el proceso, que la información relevante no haya sido alterada de ninguna manera. Esto supone un gran reto cuando se trata de salvaguardar la cadena de custodia de evidencias digitales. Y el sistema de gestión de evidencias digitales debe ser capaz de dar solución a los siguientes retos que vamos a nombrar a continuación. El primero es la integridad y autenticidad de las evidencias. Esto es lo primordial. Es decir, los datos digitales, que son fácilmente alterables y pueden ser manipulados sin dejar ningún rastro, es fundamental garantizar que estas evidencias permanezcan intactas y sin alteraciones desde el momento de su recolección hasta la presentación en los tribunales. Esto puede ser un auténtico desafío debido a la naturaleza intangible de los datos digitales. El segundo reto es la trazabilidad. Se debe poder rastrear
cada paso de las evidencias digitales, desde su origen hasta su destino final. Esto incluye quién la recogió, quién la manejó, cuándo y dónde se almacenó, quién tuvo acceso a ellas durante la investigación. Esto puede ser realmente complicado y requiere un sistema robusto y fiable de registro y seguimiento de todas y cada una de las evidencias. El tercer reto al que nos enfrentamos es la preservación a largo plazo. Un procedimiento judicial puede tardar años en finalizar, lo que exige un almacenamiento a largo plazo de todas las evidencias. Además, los datos digitales pueden perderse, eliminarse o adulterarse con rapidez. La capacidad de preservar y acceder a las evidencias digitales durante un periodo prolongado puede ser un auténtico desafío, especialmente si se necesitan manejar la capacidad de interpretar correctamente estas evidencias. Tengamos en cuenta que un archivo digital puede requerir de un software o una serie de estándares que con el tiempo dejen de estar disponibles. En estos casos es un gran problema su reproducción en un tribunal. El cuarto reto al que nos tenemos que enfrentar es la propia recopilación de las evidencias. El proceso de recopilar una evidencia debe realizarse de manera que se preserve la integridad de los datos y se evite su contaminación. Esto puede ser muy difícil, especialmente cuando se trata de un sistema en uso o en redes en tiempo real. La reproducibilidad es otro de los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar. En las ciencias forenses es crucial que otros puedan reproducir los pasos que se tomaron para llegar a una conclusión. Esto puede ser un desafío en el caso de las evidencias digitales, especialmente cuando se utilizan técnicas complejas de análisis de datos o algoritmos de inteligencia artificial. La jurisdicción y la privacidad son también elementos complejos de tratar cuando se trata de evidencias digitales. Y esto se debe a que los datos digitales pueden residir en diferentes jurisdicciones y obtenerlos puede plantear desafíos legales y de privacidad. Además, la evidencia digital puede contener información personal sensible, por lo que su manejo debe cumplir con las leyes de protección de datos. Y por último, el otro aspecto importante, otro reto al que tenemos que hacer frente, son las capacidades técnicas. Voy a intentar explicar esto. Las evidencias digitales pueden requerir conocimientos técnicos especializados para su correcta recopilación, análisis y presentación. Esto puede ser un desafío en los departamentos forenses que no cuentan con un personal especializado en estas habilidades y, por lo tanto, obtener estas evidencias, analizarlas y presentarlas de forma adecuada puede ser muy difícil en estos casos. Bien, hemos hablado de los retos de gestionar, analizar y presentar una evidencia digital, pero ahora lo que toca es explicar exactamente y de forma precisa qué es una evidencia digital. Una evidencia digital, es decir, su definición técnica, es toda información en formato digital de cualquier naturaleza, identificable y susceptible de ser tratada de manera diferenciada y generada, tratada y gestionada y almacenada de manera que sea asegurada su confiabilidad, completitud y valor probatorio. Es decir, que la evidencia digital, para ser considerada como tal, debe haber sido gestionada formalmente bajo un sistema de gestión de evidencias digitales. Es decir, no sirve como evidencia digital cualquier archivo digital. En derecho procesal, la evidencia electrónica debe ser la certeza clara, manifiesta y tan perceptible que nadie pueda dudar de ello. Y por lo tanto, para que esto sea así, ha de ser admisible, auténtica, completa, confiable y creíble. Es decir, admisible, que debe ajustarse a ciertas normas legales que puedan ser presentadas ante un tribunal. Auténtica, debe ser posible vincular positivamente el material del incidente. Debe ser también completa, pues debe contar toda la historia
y no solo una particular perspectiva, indicando procedimientos, aplicaciones y todas las herramientas utilizadas. También debe ser, como hemos dicho, confiable, es decir, se debe documentar cómo ha sido obtenida, describiendo la cadena de custodia, cómo fue analizada, investigada, tratada, sin que arroje ninguna duda sobre su autenticidad y veracidad. Y creíble, debe ser creíble y comprensible por un tribunal. Y por lo tanto, deberemos utilizar un lenguaje claro a la vez de riguroso. Para entender a qué se debe todas estas medidas que hay que adoptar sobre las pruebas electrónicas, debemos entender cuáles son las características que las hacen únicas con respecto a cualquier otro tipo de evidencias. Las pruebas digitales tienen unas características comunes que son las que dificultan su uso como evidencias en procedimientos de investigación forense, y estas son la intangibilidad, la volatilidad, su fácil destructibilidad, el hecho de que sean parciales y, en algunos casos, intrusivas. Vayamos viendo cada una de estas características. Por un lado, intangibles, es decir, las evidencias electrónicas se encuentran en formato electrónico, siendo reproducibles de fácil copia, diluyéndose las posibilidades de distinguir los originales de las copias. Volátiles, y es que al fin y al cabo una evidencia electrónica son mudables, inconstantes y en definitiva manipulables, es decir, pueden ser modificadas con facilidad. Destruibles, al fin y al cabo cualquiera puede eliminar un archivo digital sin que quede el menor rastro de su existencia. Parciales. Normalmente, aunque esto no siempre es así, las evidencias electrónicas se encuentran en soportes que están en poder de quien las presenta, como argumento de las pretensiones alegadas. Y esto no siempre garantiza que en algún momento se haya podido editar o manipular de alguna manera, mostrando únicamente aquellas partes que puedan ser interesadas para alguien. Intrusivas. En ocasiones, la recogida de las evidencias electrónicas puede afectar a los derechos y libertades fundamentales de las personas, como entre otros el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad sindical o la protección de datos de carácter personal. Bien, ya hemos conocido el reto de la cadena de custodia, sabemos ya qué es una evidencia digital y cuáles son sus características, y ahora me gustaría abordar la problemática en la identificación de hallazgos en este tipo de evidencias. La cadena de custodia no es el único desafío al que se enfrentan los investigadores, ya que una vez recopiladas toda la información, estos deben enfrentarse a un enorme volumen de datos y una gran diversidad de los mismos, de los cuales muchos carecen de una estructura lógica que podamos aprovechar como metadatos. Así que voy a diferenciar esta problemática en tres partes. Por un lado, el volumen de datos, por otro, la diversidad de los datos y el tercer problema, el análisis de datos no estructurados. El volumen de datos, con el crecimiento exponencial de los datos digitales, los investigadores forenses a menudo tienen que lidiar con una gran cantidad de evidencias. Y esto puede hacer que el proceso de identificar y analizar evidencias que puedan resultar relevantes sea muy difícil y lento. Imagínense encontrar una imagen que sea adecuada entre, a lo mejor, una base de datos de miles de imágenes. Por otro lado, también se encuentra la diversidad de datos. Los datos digitales pueden presentarse en una amplia variedad de formatos, desde documentos y correos electrónicos hasta imágenes, vídeos y registros de bases de datos. Cada tipo de dato requiere diferentes técnicas de análisis, lo que puede complicar el proceso de identificación de evidencias. Y el tercer problema al que hacíamos referencia es el hacer frente a evidencias cuyos datos no son estructurados. Muchos datos digitales
no tienen esa estructura, lo que significa que no siguen un formato específico y pueden ser difíciles de clasificar y analizar. Los datos no estructurados pueden incluir cosas como el texto de los correos electrónicos, las entradas de los blogs y las publicaciones en las redes sociales, las imágenes de dispositivos de videovigilancia, miles de tipos de distintos formatos de archivo y sistemas de metadatos. Es decir, no solamente abordamos una gran cantidad de información, sino que esta información tiene estructuras y contenidos muy diversos. Y analizar todo esto de forma masiva resulta muy complicado. Bien, ahora que ya sabemos qué es una evidencia digital y cuál es la problemática en torno a su gestión, vamos a hablar de cuál es la solución a todos estos problemas que surgen con la gestión y análisis de evidencias. Es el momento de presentar Probatia. Probatia es una plataforma de gestión, identificación, análisis y presentación de evidencias digitales en entornos de investigación forense que está basada en tecnologías de vanguardia como blockchain, big data e inteligencia artificial. Su objetivo es solucionar la problemática en las investigaciones de delitos telemáticos, así como en todos aquellos hechos que puedan ser investigados por medio de información digital de acuerdo con los más actuales estándares de calidad y garantía metodológica, permitiendo optimizar los flujos de trabajo, mejorando su seguridad y eficiencia. Los pilares tecnológicos sobre los que se sustenta la plataforma es la tecnología blockchain, por un lado, que asegura el manejo de evidencias digitales de manera segura y transparente, garantizando su integridad y trazabilidad en todo momento. Cada evidencia se registra en la cadena de bloques, brindando una seguridad excepcional a la hora de abordar su autenticidad y originalidad. El segundo pilar tecnológico en el que se fundamenta Probatia es la tecnología Big Data, la cual facilita la recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos en cada caso. Esta proporciona una estructura de datos adaptable y una capacidad analítica superior al de los métodos tradicionales de investigación. Esto se debe a que la tecnología blockchain es capaz de adaptarse a diferentes modelos de datos. Por último, los algoritmos de inteligencia artificial de Probatia permiten un análisis automatizado de enormes cantidades de evidencias, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos necesarios para cada investigación. En resumen, Probatia es una solución integral y eficiente para la gestión de evidencias digitales que da un paso importante para enfrentar el desafío de la ciberdelincuencia en la era digital. Probatia es una herramienta de análisis de evidencias digitales que cuenta con una serie de funciones destacadas que vamos a comentar a continuación. Para empezar, habría que destacar su sistema de almacenamiento cifrado de datos, por medio de un contenedor encriptado digitalmente que solo permite el acceso a través de la aplicación. También cuenta con un sistema de análisis colaborativo que se basa en una base de datos de expertos que pueden formar o bien parte de la institución o ser externos y que permitirían acceder a las evidencias de una manera específica. También contamos con un sistema de gestión de usuarios que permite la compartimentación de la información, ofreciendo un control de acceso para garantizar la seguridad y la privacidad de todos los datos. También cuenta con una cadena de custodia con tecnología blockchain, lo que garantiza la integridad y la autenticidad de las pruebas digitales, así como la trazabilidad en todo momento del proceso. También ofrece varios sistemas de análisis automático de evidencias digitales y archivos multimedia basado en métodos científicos y procedimientos estandarizados, lo que permite un análisis más rápido y eficiente y, a su vez, una mejor toma de decisiones. El proceso de identificación, adquisición y preservación de evidencias digitales de acuerdo al estándar ISO 27037 permite garantizar la integridad y autenticidad de las pruebas en los procesos de obtención de las evidencias. La plataforma también permite la presentación de informes periciales según diferentes formatos estándar, lo que facilita la interpretación y utilización de los resultados por parte de las autoridades judiciales y fiscales.
La automatización de los procesos de análisis y presentación de evidencias es otro de los elementos destacados de la aplicación, ya que permite optimizar los flujos de trabajo en la investigación forense. En resumen, Probatia proporciona un conjunto de funciones destacadas y funcionalidades para la investigación forense de las evidencias digitales, la identificación, adquisición y preservación de las pruebas, el análisis automático de las mismas, el sistema de análisis colaborativo y la presentación de informes periciales según diferentes formatos estándares, combinados en la cadena de custodia basada con tecnología blockchain. Todo esto hace de Probatia una herramienta útil y eficaz para la investigación forense. Gracias al uso de las tecnologías empleadas, Probatia ofrece las siguientes ventajas a los equipos de investigación. Lo primero es ofrecer una eficiencia y ahorro de tiempo sin precedentes. Probatia permite una adquisición, análisis y presentación rápidas y eficientes de evidencias digitales, lo que permite a los investigadores y expertos forenses centrarse en aspectos más importantes de la investigación. Esto reduce los tiempos de respuesta y agiliza el proceso de la investigación y el enjuiciamiento. Además, incorpora un sistema único para preservar la integridad y autenticidad de todas las pruebas. La plataforma garantiza que dichas evidencias sean recopiladas y preservadas de acuerdo con los estándares internacionales, lo que asegura su integridad y autenticidad y evita la posibilidad de manipulación o pérdida de evidencias. La cadena de custodia basada en blockchain ofrece una solución sólida y segura para mantener la cadena de custodia de las pruebas digitales, garantizando su integridad y autenticidad en todo momento y proporcionando una trazabilidad completa. El análisis colaborativo es otro de los aspectos fundamentales en la plataforma de Probatia, ya que cuenta con un sistema de análisis que permite a los investigadores acceder a una red de peritos altamente cualificados para obtener asesoría especializada y específica en diferentes aspectos de las investigaciones, mejorando la calidad y eficiencia del análisis forense. Los informes periciales estandarizados son también uno de los elementos más importantes, ya que facilita la interpretación y utilización de los resultados por parte de las autoridades judiciales y fiscales, y simplifica el proceso de enjuiciamiento y la resolución de los casos. Probatia ofrece un programa de actualizaciones y de soporte continuo para garantizar que la plataforma esté siempre actualizada con las últimas tendencias tecnológicas y metodológicas en el campo de la informática forense y la ciberseguridad. Probatia puede ofrecer formación y capacitación específica para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, asegurando que los usuarios obtengan el máximo beneficio de la plataforma y estén al tanto de las mejores prácticas en informática forense. Es el momento de explicar cómo Probatia aborda la investigación de las evidencias digitales. La organización de la gestión y análisis de cada una de estas evidencias en Probatia comienza en el nivel de una investigación. Cada investigación es un conjunto coherente de esfuerzos dirigidos a resolver un caso criminal específico. Dicho en términos criminológicos, una investigación serviría como el marco general que da sentido y dirección a las distintas fases de recolección de pruebas y análisis. Cada investigación se divide en 3 fases de trabajo. Por un lado, tenemos la obtención de evidencias por medio de las intervenciones. En segundo nivel, tenemos el análisis de los dispositivos y evidencias registradas. Y, en tercer lugar, tenemos la presentación de los informes. La obtención de evidencias es una parte, evidentemente, esencial. Probatia permite que los investigadores obtengan las evidencias siguiendo el estándar ISO 27037, ofreciendo así las mejores prácticas en la identificación, adquisición y preservación de evidencias digitales potenciales que permitan aprovechar su valor probatorio. El uso de esta plataforma permite que el proceso sea trazable y auditable,
preservando la utilidad y originalidad de las pruebas, garantizando en todo momento que sean reproducibles, comprensibles y verificables. Posterior a la recolección y registro de dispositivos y evidencias, sigue el análisis detallado de estas, empleando diferentes módulos de análisis en función de la naturaleza de cada archivo. Por ejemplo, análisis de imágenes por un lado, análisis de vídeos por otro, análisis de audio, etc. Esta etapa se enfoca en descifrar, interpretar, organizar la información contenida en los datos digitales y multimedia, extrayendo los elementos cruciales que puedan aportar claridad y evidencia tangible al caso investigado. La culminación de la investigación se materializa en la elaboración y presentación de informes forenses. Estos documentos compilan los hallazgos analíticos de manera clara y concisa, respaldados por evidencias científicas y técnicas para ser utilizados como pruebas admisibles en procesos judiciales. La presentación de estos informes es esencial para la argumentación y defensa del caso en las autoridades competentes. Una investigación está estructurada de tal manera que puede tener un número indeterminado de intervenciones. Y dentro de cada intervención puede haber un número indeterminado de dispositivos. A su vez, dentro de cada dispositivo obtenido, podemos registrar un número indeterminado de evidencias. Esta estructura sigue un esquema lógico de conjuntos y subconjuntos de información que pueden ser luego relevantes a la hora de analizar una evidencia. Además, esta estructura permite abordar la investigación de una evidencia de manera contextualizada, facilitando así su comprensión dentro de una investigación. Ahora que ya conocemos la estructura general de una investigación en Probatia, vamos a ir analizando cada uno de estos elementos. Empezaremos por el de las intervenciones. Se denomina intervención todo aquel procedimiento de identificación, adquisición, clasificación y preservación de evidencias electrónicas. Para cumplir con el estándar 27037, la evidencia digital debe ser adquirida del modo menos intrusivo posible, tratando de preservar la originalidad de la prueba y, en la medida de lo posible, obteniendo copias de respaldo. El proceso de identificación de las evidencias consiste en localizar e identificar las potenciales informaciones o elementos de prueba en sus dos posibles estados, es decir, el físico, por medio de un número de identificación de registro de custodia, por ejemplo, y el lógico, mediante un registro en el sistema de la cadena de custodia de Probatia. La adquisición es el proceso de recolección de los dispositivos y la documentación, es decir, la incautación y secuestro de estos, que puedan contener la evidencia que desea recopilar o bien la adquisición y copia de la información existente en los dispositivos. Toda evidencia ha de ser preservada para garantizar su utilidad, es decir, su originalidad, para que con posterioridad la prueba pueda ser admitida como elemento de prueba original e integridad. Por lo tanto, las acciones de estos procedimientos están claramente dirigidos a conservar la cadena de custodia, la integridad y la originalidad de la prueba. Debe ser un proceso auditable y para ello se proporciona la trazabilidad de todas las evidencias registradas en el sistema gracias a la tecnología blockchain. Probatia permite establecer una relación inequívoca entre las evidencias y los dispositivos en las que se hallan, lo cual es crucial para garantizar la integridad y autenticidad de las pruebas en el ámbito judicial. En un entorno digital donde la manipulación de los datos puede realizarse fácilmente y sin dejar huellas evidentes, la certeza de que la evidencia digital proviene de una fuente específica y no ha sido alterada es fundamental para su validez como prueba. Este proceso asegura que la evidencia digital puede ser utilizada de manera efectiva en procesos judiciales, respaldando la toma de decisiones justas y basadas en pruebas concretas.
La vinculación precisa entre la evidencia digital y su origen de hardware no solo facilita la investigación y el enjuiciamiento de delitos tecnológicos, sino que también protege los derechos de las partes involucradas, garantizando que solo se utilicen pruebas legítimas y fiables en el sistema judicial. Con Probatia se pueden gestionar tanto los dispositivos de registro como los intervenidos, es decir, tanto los dispositivos encontrados durante las intervenciones, los cuales constituyen el objeto central de la investigación, como los propios dispositivos empleados por los investigadores, los que utilizan para analizar y contextualizar las evidencias recopiladas. Registrados ya los dispositivos dentro de la aplicación, lo que queda ya es analizar las evidencias obtenidas de cada uno de ellos. La fase de análisis se divide en varios módulos especializados en diferentes tipos de evidencias digitales, con el objetivo de que la aplicación ordene los archivos por sus características informáticas y cree así grupos de evidencias. Estos grupos incluyen el análisis de imágenes, todo tipo de gráficos, mapa de bits, imágenes vectoriales, análisis de archivos de audio en formato MP3, WAV, Opus, etc. Análisis de documentos de texto, como pueden ser aquellos que están en formato Word o TXT o PDF, así como cualquier otro tipo de evidencia informática, como son los correos electrónicos, las bases de datos, imágenes de disco, etc. Así que, de forma general, podemos decir que Probatia está más especializada actualmente en análisis de evidencias multimedia, es decir, análisis de imágenes, audios y documentos. El análisis de cualquier evidencia pasa primero por el análisis de integridad y autenticidad. Según el tipo de evidencia, este tendrá un conjunto distinto de procesos de análisis. También coincide en cualquier tipo de documento y evidencia digital lo que es el propio análisis de metadatos. Es un análisis que ofrece muchísima información a los investigadores y resulta de especial interés dentro de la plataforma de Probatia. La diferencia quizá entre Probatia y cualquier otro tipo de aplicación es que aquí se ha informatizado todos los metadatos de todas las evidencias, permitiendo hacer análisis de metadatos de manera conjunta de un montón de evidencias al mismo tiempo. Si nos especializamos ya en el propio módulo de análisis de imágenes, podemos encontrar desde la identificación biométrica, lo cual permite, por ejemplo, analizar el rostro de una serie de individuos que aparezcan en las imágenes. Permite obtener características generales, descripciones físicas de cualquier sujeto que aparezca en una imagen, como por ejemplo su edad media, sus características en cuanto a edad, en fin, características físicas generales que pueden ser utilizadas para hacer búsquedas masivas de datos y ahorrar muchísimo tiempo. También hemos incorporado un módulo de análisis de inteligencia artificial que permite identificar objetos y textos encontrados en las imágenes. Esto también va orientado para ofrecer una búsqueda avanzada del contenido visual de imágenes que puede ser muy útil cuando tenemos que enfrentarnos a volúmenes de imágenes muy grandes. También estamos trabajando, aún no está incluido en la plataforma, pero se prevé que esté incluido este propio año, que es el módulo de Camera Ballistic, un módulo de análisis que va a permitir identificar la fuente de una imagen de forma inequívoca, estableciendo una relación que identifique qué dispositivo ha sido exactamente el que ha capturado una imagen. En lo que respecta al módulo de análisis de archivos de audio, aparte de incluir, como ya hemos dicho, el análisis de autenticidad y de metadatos, incorpora un sistema de transcripción automática de conversaciones que va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de analizar estos archivos de audio. Además, este módulo permite identificar de forma automática a los interlocutores que participan, de tal manera que la aplicación registre las conversaciones y las transcripciones separadas por interlocutores. También vamos a incluir
un módulo que va a permitir mejorar la calidad de los archivos de audio. Toda evidencia procesada en Probatia consta de una serie de datos vinculados a esta sobre el origen de la evidencia, como ya hemos visto, las investigaciones, intervenciones y dispositivos, así como a la información derivada de los diferentes análisis que se les haya realizado. En este esquema podemos ver toda esa información que queda asignada a una evidencia. Para empezar, podemos saber a qué investigación o investigaciones pertenece, porque puede ocurrir que una misma evidencia haya sido obtenida en varias investigaciones diferentes y esta relación es realmente interesante. También sabremos a qué actuación pertenece y, por lo tanto, qué agentes la obtuvieron, de qué dispositivo ha sido obtenido, y aquí también podemos utilizar la palabra dispositivos, porque como ocurre con una investigación, pues una misma evidencia puede hallarse en diferentes dispositivos, y esto, como he dicho antes, es una información muy relevante. También tendremos asignada a cada evidencia los resultados de los diferentes análisis que se les hayan realizado, así como los informes y los archivos derivados. Y también tendremos un control de acceso a toda esta información. Por ejemplo, quién ha tenido privilegios de visualización, edición o descarga de archivos y derivados. En definitiva, debe existir, por tanto, una relación inalterable entre cada evidencia con el origen de la misma, así como los diferentes métodos de análisis y archivos derivados generados para su estudio. Con Probatia, esta gestión se realiza de forma automática y segura. La gestión integral de la cadena de custodia de evidencias digitales representa un desafío considerable, como ya hemos dicho en varias partes de este vídeo, agravado por la amplia cantidad de datos digitales a administrar y la complejidad añadida por los archivos derivados que resultan de los análisis de dichas evidencias. Es decir, tenemos que prestar especial atención a la gestión sobre los originales y los derivados. Pero exactamente, ¿qué son esto? Una evidencia original es aquella que ha sido generada por un dispositivo, por ejemplo, una cámara fotográfica o una grabadora de audio, y se trata, por tanto, de un archivo original. No ha sido procesado a posteriori por nadie. Pero fruto de la investigación, muchas veces estas evidencias necesitan ser tratadas, procesadas, ya sea para mejorar la calidad de una imagen o para mejorar la calidad de un audio. Cualquier ajuste que necesitemos hacerle a un archivo va a generar una evidencia derivada. Y esa relación entre original y derivada debe hacerse de la manera más transparente posible, creando una relación que no pueda ser rota de ninguna manera, ya que esta prueba derivada es parte de la cadena de custodia. Si queremos que el análisis de las evidencias digitales siga en una metodología científica, la relación entre original y derivada no puede hacerse como si se tratara de un proceso en una caja oscura, donde yo meto A, sale B y no sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido. Para que el proceso sea científico y auditable, tenemos que establecer esta relación entre los originales y los derivados. Esto en Probatia se puede hacer de una manera muy sencilla, estableciendo esa relación inequívoca entre originales y derivados. Pongamos un ejemplo de esta gestión de originales y derivados con un archivo de vídeo. Un archivo de vídeo que cuenta de forma interna con una pista de audio. Es decir, es un archivo que cuenta tanto con imagen como audio. El archivo de audio se encuentra en una pista dentro del propio archivo de vídeo. Y esto, si queremos analizarlo, tenemos que extraerlo. Esto genera ya de por sí un derivado de ese archivo de vídeo digital. A su vez, hay una serie de fotogramas que son de especial interés para la investigación, así que lo que vamos a hacer va a ser extraer un fotograma clave. Ese fotograma también es un archivo derivado. Pero resulta que la pista de audio no tiene toda la calidad que necesitamos para que pueda ser entendible
una conversación. Es un ejemplo. Así que vamos a realizar un procesado de mejora de la calidad de audio y va a generar un nuevo derivado, ya que si queremos que este proceso sea científico, tendremos ese archivo original de audio, lo procesaremos con un software especializado o con Probatia y vamos a generar un archivo derivado. Ese archivo derivado es una evidencia que debe registrarse, ya que tiene un valor probatorio que es importantísimo registrar dentro de la plataforma. Ocurre lo mismo con el fotograma clave. Resulta que, en este ejemplo vamos a imaginar que ese fotograma clave pues está oscuro y no se ve correctamente pues aquellos objetos, elementos o personas que aparecían dentro de ese fotograma clave. Así que vamos a procesarla con un software especializado, por ejemplo, ImageJ. Entonces vamos a corregir los artefactos o mejorar esa calidad y vamos a generar un nuevo derivado. Este procesado requiere de una documentación y tendremos que establecer esa relación entre original y derivado. Fijaos la complejidad a nivel estructural en un análisis de un vídeo digital, en donde tenemos un archivo original y 4 archivos derivados. Si esto es el nivel de complejidad que ofrece una única evidencia digital, imaginen lo que ocurriría si tuviéramos que gestionar esta relación inequívoca entre originales y derivados en miles de evidencias. Y hasta aquí, pues, este vídeo que resume de forma general las cualidades, características y especificaciones de Probatia como plataforma de gestión, análisis y presentación de evidencias. En los siguientes vídeos ya veremos todas estas funcionalidades desde un punto de vista más práctico y ya sobre la propia interfaz de nuestra aplicación. Espero que les haya servido de utilidad todo este vídeo y nos vemos próximamente.